Miremos la elección de Dios en este otro punto. Si nos hemos dado cuenta en el hilo fino que hemos visto en los otros pasajes, nos podemos dar cuenta de que la elección de Dios antecede a la fe. Si solamente retenemos un pasaje que hemos leído por ahí que dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Si es antes de la fundación del mundo, es antes del llamado, que recibimos el llamado eficaz de Él, estando con este cuerpo. La elección de Dios antecede a la fe. ¿Cómo vamos a sostener esto? Vamos a ir a Hechos, capítulo 13 y 48. Un ejemplo contundente, vamos a ponerlo de esa forma. Porque no podemos pasearnos por todas las palabras, por todos los pasajes, hay muchos ejemplos. Pero vamos a mirar este. Hechos, capítulo 13, versículo 48, narra que Pablo y Bernabé están compartiendo el evangelio en Antioquía. Están predicando. ¿Y qué sucede después de que ellos predican? Dice, los gentiles, los que no son judíos, estaban ahí, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Miremos lo que dice después. Y dice, y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Fijémonos una cosa, no dice que los que creyeron fueron escogidos para ser ordenados a la vida eterna. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Dice que los que estaban ordenados, o sea, los que estaban destinados, los que estaban elegidos a la vida eterna, es decir, aquellos a quienes Dios escogió, esos creyeron. Esos creyeron. La elección de Dios antecede a la fe y la hace posible. Esta es la razón determinante por la que algunos creyeron, mientras que otros no. Bien, en la misma línea Jesús le dice a los judíos en Juan 10:26, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Dios decide quiénes son las ovejas antes de que nosotros creamos. Antes de que nosotros creamos en quién, en Cristo. Eso es lo que hace que creamos justamente, que seamos escogidos, que seamos elegidos. Si ustedes no creen es porque ustedes no pertenecen a mis ovejas. Nosotros creemos justamente porque somos las ovejas escogidas de Dios y no al revés. Eso lo podemos asentar con Juan, capítulo 8, versículo 47, Juan 18, versículo 37. Entonces, la elección de Dios antecede a la fe. No es necesariamente justamente cuando yo creo que yo soy elegido, no. Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahora vamos a ver lo que Dios revela su elección incondicional. Y ahora vamos a desglosar un poco lo que es la palabra incondicional. Pero vamos a ver estos pasajes. Romanos 9, versículo 10 al 13 dice, vamos a hacer una pequeña aclaración acá para que se entienda mejor el pasaje. Narra el nacimiento de los hijos mellizos de Isaac y Rebeca. ¿Bien? ¿Quién es Isaac? Es el hijo, según la promesa de Dios, es el hijo, según la promesa de Dios, a Abraham y Sara. ¿Está bien? Abraham, ya habíamos hablado que fue escogido por Dios. Entonces Abraham es considerado el padre de la fe, porque en el Antiguo Testamento creyó a Dios. Él creyó a Dios. En la promesa del nacimiento, o sea, Dios se la revela a Abraham y le promete que iba a tener un hijo. Justamente ese hijo es Isaac. Ellos ya eran ancianos, ya eran grandes, tenían un montón de dificultades. No vamos a entrar en la historia de Abraham. Pero el punto es que era algo imposible. Entonces Abraham cree a Dios. Cree firmemente a Dios. Ese creer es justamente la fe. Que luego esa fe es probada también. Pero vamos a dejarlo ahí. Romanos capítulo 4, podemos encontrar esto, todo el capítulo. También en Génesis, en estos 4 capítulos, en el 15, en el 17, y en el 18 y el 22. Si quieren leer el 15 en adelante, mejor. Pero podemos destacar el capítulo 15, el 17, el 18 y el 22. Ahí está toda la historia. El Antiguo Testamento. Ahora, otro punto a tener en cuenta, ahora antes de leer estos pasajes, que es, por ejemplo, en la cultura hebrea antigua, el niño que nacía primero, cualquier niño que nacía primero, era considerado, principalmente el varón, pero cualquier niño que nacía primero era considerado el heredero de sus padres. ¿Está bien? El heredero de sus padres. Recibía los privilegios por ser el primogénito
Y una doble porción en la herencia. Una vez fallecidos los padres, tenía el doble que sus otros hermanos. Así que los hermanos, entendemos, los hermanos o el hermano, menores que él, le servían porque él era el primogénito, él era el mayor. En ciertos casos la primogenitura, o sea, si había nacido primero, se lo quería ceder, se podía hacer dentro de la familia. Habían otras costumbres y demás, y bueno, se podía ceder en base a esas costumbres. Génesis 25, versículo 29, Éxodo 22 y 29, se puede encontrar también eso. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, asienta esto, el tema de la primogenitura. Ahora bien, ahora sí, una vez que tenemos en cuenta esto, quién es Abraham y cuál es la costumbre hebrea antigua sobre la primogenitura, vamos a poder entender lo que dice Romanos 9, del 10 al 13. Dice así, yo lo voy a resumir un poquito acá, pero sin alterar el pasaje. Versículo 10 dice, Rebeca concibió de Isaac. El versículo 11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, a Rebeca Dios se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. El 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que vemos acá es lo siguiente. Primero, dice que Dios eligió antes de que los bebés nacieran, antes que esos mellizos nacieran. ¿Ve? Acá vemos nuevamente que Dios elige antes. Dios elige antes. Antes que hubiesen hecho, el 11, pues no habían ni aún nacido, es decir, no habían ni siquiera nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito, o sea, la elección de Dios, permaneciese, esa elección permaneciese, conforme a que al propósito de Dios, Es decir, no por obras, acá vemos de vuelta, la salvación no es por las cosas buenas que yo haga, no por obras, sino por el que llama, depende de Dios. Eso es lo que se afirma. Ahora, ¿qué dice acá? Entonces lo que vemos acá, que se le dijo, ¿qué se le dijo? El mayor servirá al menor. Dios altera la costumbre. ¿Por qué? Porque de hecho él ya había escogido a quién, al menor. Entonces le dice, el mayor servirá al menor. Ya no va a ser como dicen ustedes. No, como su costumbre, sino que, ¿cuál es la costumbre? Que el menor sirva al mayor. No. Conforme a mi elección, mi propósito, dice Dios, para que permanezca mi elección, el mayor servirá al menor. Y después destaca su elección. ¿Por qué? Porque a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es determinante. Lo determina Dios. Antes de que hubiesen hecho algo bueno o malo. Es decir, capaz que vos decís, bueno, pero sabía que Esaú iba a ser un desastre. O que Jacob iba a ser... No. Dios eligió antes que todo eso. Antes que hubiesen hecho algo bueno o malo, dice. Dios eligió. Dios eligió así. Lo establece así. Ahora vamos a sentar el otro. Hay un punto importante que se predica mucho y lo vamos a aclarar. Entonces, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo determinó Dios. Dios hizo la elección. Y que solo Él se lleva la gloria. Él no le cede su decisión, acá está, al hombre, porque Él es Dios soberano. Dios destaca que cambiará la costumbre del hombre, obviamente porque la costumbre del hombre, las leyes del hombre, no le mueven nada a Dios. Dios es el que establece dentro de... A ver, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué autoridad hay superior a Dios para decir que lo que Dios está haciendo o lo que hace o lo que ha hecho está mal? No hay ninguna. Él es la autoridad. Entonces, sobre esa autoridad no se puede ir por encima. ¿Por qué él elige al menor? Bueno, ya lo dijimos, por el único motivo, porque simplemente lo amó. Agradecemos tu visita. Si este recurso te ha sido de bendición, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido bíblico para tu vida.
Dios te bendiga.